el programa de la noche en el Caribe colombiano. Anochecer Caribe, con Juan César Díaz Buelvas. Hoy conversamos con el hombre que diseñó la campaña presidencial más exitosa en los últimos años en Colombia. Mientras muchos conocen al candidato, pocos conocen la mente que estuvo detrás de la estrategia política, de comunicaciones y las decisiones que llevaron a Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República de Colombia. Carlos Suárez Rojas, viejo conocido y que hoy prácticamente en la industria de las estrategias es un referente y un orgullo nuestro, un orgullo de Colombia y casi que Caribe. Bienvenido a Anochecer Caribe, Carlos. Juan, muy buenas noches y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de la 960. Un abrazo y qué gusto volver a estar aquí en los micrófonos con ustedes compartiendo un rato. Gracias, Carlos. Carlos, todo el mundo pregunta y le hacen preguntas, pero siempre estas preguntas son las buenas. Yo quiero preguntarle algo distinto. ¿Qué decisión tomó usted durante la campaña que nadie entendía en ese momento, pero que terminó siendo decisiva para ganar la presidencia? Hombre, lo primero es que las decisiones siempre las tomó el candidato y hoy presidente Abelardo de la Espriella. Tal vez, digamos, yo soy simple y llanamente un facilitador y un lector de las realidades, pero te quiero decir que absolutamente todas las decisiones que fuimos tomando en la campaña fueron perfectamente incomprendidas, no solamente por el círculo cercano que estaba ejecutando la campaña, sino por el resto del país. ¿Por qué te lo digo? Porque esta fue una campaña totalmente disruptiva, porque hicimos todo lo contrario que la vieja política venía haciendo, de manera tal que cada decisión que se tomaba, pues era una decisión bastante incomprendida por fuera del círculo más íntimo de la dirección de la campaña. Por ejemplo, decirle que no a la consulta, decirle que no a los partidos políticos, decirle que no a la financiación de los grupos económicos, pues todo el mundo se agarraba a la cabeza y decía, estos tipos se volvieron locos, no van para ninguna parte, ¿de qué hablan? ¿Qué están haciendo? Así que, bueno, de nuevo, cada decisión de esas fue decisiva, importante, pero sobre todo incomprendida. Todos sabemos que toda campaña tiene sus momentos de crisis. ¿Cuál fue la crisis más grande que enfrentó la campaña y cómo se resolvió estratégicamente? Mira, Juan, aquí hay una cosa que yo siempre he venido diciendo y repitiendo. Las campañas no las ganan quienes más aciertan, sino quienes menos se equivocan. Y yo te quiero decir sin lugar a dudas que nosotros no cometimos equivocaciones, que hicimos una campaña que tal vez nunca se va a volver a repetir en la historia porque fue una campaña perfecta. Ninguna de las decisiones que se tomó, ninguna de las actuaciones que hicimos generó realmente una crisis que nos afectara ni reputacionalmente, ni tampoco en las mediciones que siempre veníamos teniendo. Así que fue casi que una seguidilla de aciertos en donde no se cometieron errores. Y bueno, es un punto muy alto porque difícilmente se va a volver a repetir un momento como estos. Eso es, Juan, como el Brasil de los setentas. Después de esa sinfonía de fútbol de Pelé, de Rivelino, de Jairzinho, pues va a ser muy difícil volver a repetir una gesta histórica como la que hicimos ahora con el Tigre Abelardo de la Espriella. Y bueno, vamos a ver qué viene para el futuro. De pronto esto sí ya lo ha dicho en otros escenarios, pero yo insisto en lo mismo o similar. Muchos hablan del discurso. ¿Qué emociones decidieron construir en el electorado y por qué? Hombre, Juan, varias cosas y ahí quiero ser muy enfático en lo siguiente. Todos aquellos que en la vieja política han hablado de que las campañas unipersonales se hacen a través de propuestas están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el voto se detona a través de las emociones y de los sentimientos.
Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que esta campaña también innovó en cuanto a la emocionalidad que empezó a detonar. Normalmente, si tú te das cuenta, en los últimos años y en las últimas décadas, las campañas venden miedo, las campañas venden odio. Así se eligió el presidente saliente y así se eligieron otros presidentes en el pasado. Nosotros decidimos vender alegría y esperanza. Y lo que ocurrió fue un estallido de fervor popular en una Colombia que necesitaba y que necesita esperanza, positivismo, pensar en el futuro y empezar a construir lo que llamamos nosotros la patria milagro en la era del tigre de la mano de Abelardo de la Espriella. Carlos, ¿qué no hicieron durante... sí. ¿Qué no hicieron durante la campaña porque sabían que podía dar votos, pero que les costaría la gobernabilidad después? Eh, no, es que no hicimos nada que no nos pudiera dar votos. Básicamente, a ver, aquí partimos de unos mitos de la vieja política, de los dinosaurios de la vieja política que quedaron extintos después de todo lo que ocurrió en las urnas, como por ejemplo que los votos lo dan los políticos. No, los votos son de los ciudadanos, los votos son en las elecciones presidenciales la manifestación más auténtica de la voluntad personal, de manera tal que las alianzas con los políticos por ningún lado tenían que aparecer, porque el pueblo soberano no quería y no quiere más alianzas con los políticos. De manera tal que eso también era un sofisma. Ah, hombre, sacrificaron unos votos. No, no sacrificamos ningunos votos. Hicimos una alianza con el pueblo, exclusivamente con el pueblo que es dueño de sus propios votos. Y a partir de ahí creamos un decálogo de lo que es lo que llamamos nosotros la extrema coherencia. Y cada decisión que tomábamos estaba o bien sustentada en el decálogo de la extrema coherencia o bien sustentada en las mediciones que teníamos mediciones para cada paso y para cada día de la campaña. Muchas estrategias saben ganar elecciones, muy pocos saben ayudar a gobernar y eso lo sabemos. ¿La estrategia termina el día de las elecciones o apenas comienza, Carlos? No, ganar elecciones tal vez debe ser más fácil que gobernar, de manera tal que Total. apenas esto arranca. Este es el segundo tiempo, un segundo tiempo de un partido de largo aliento, de 4 años que tienen que cambiar totalmente la historia de gobernar, así como cambiamos la historia en la manera de hacer política. El gran reto ahora es cambiar la historia en la manera de gobernar. Y como lo dice el presidente Abelardo, hemos venido a cambiar la política para siempre y eso implica gobernar de otra manera distinta para que Colombia entre por fin al siglo XXI tardío, después del año 2026 de la mano del tigre, para lograr un salto a convertirse en una patria milagro. Si una campaña promete más de lo que el gobierno puede cumplir, termina destruyendo la confianza. ¿Cómo evitaron ustedes no caer en ese error? No, básicamente diciendo la verdad. Aquí hay una cosa que no se ha logrado terminar de entender. El pueblo es sabio. Decirle mentiras al pueblo no paga electoralmente hablando. Aquí al pueblo se le dijo siempre la verdad. Se le ha contado cómo está el país de complicado, cómo es su realidad de hacienda pública, cómo está totalmente destruida la confianza inversionista, la seguridad. Es decir, aquí no se prometió nada distinto a decirle al país, esta es la realidad y vamos a trabajar 24/7 para tratar de mejorar absolutamente todos los guarismos, pero nunca se prometió nada que no se vaya a cumplir. Parte de todo el secreto de esto es que hay que cambiar la manera de dirigir el país. Esto no es de promesas, esto es de acciones. Y bueno, ya el Tigre Abelardo empezó a cumplir sin posesionarse.
aquí ya ha obtenido recursos millonarios. El Banco Interamericano de Desarrollo le acaba de entregar 60 millones de dólares para poder hacer un empalme en el que pueda dejar perfectamente claro el estado de arte en que nos entregan este país, el gobierno saliente. Ya los mercados dieron su primera estartazo, el dólar ha bajado, las inversiones han crecido, las bolsas se han disparado, la acción de Ecopetrol ha mejorado. Todo eso es la confianza del mercado en un hombre que viene a liderar de manera distinta al país. Entonces, pues claro, hemos venido mostrando las realidades complejas que recibimos, pero también estamos mostrando cómo simplemente el cambio de actitud ante la manera de gobernar, pues empieza a traer beneficios para el país. Carlos, en campaña se conquista el elector. En el gobierno, ¿cómo se conquista la confianza de quienes no votaron por ustedes o por Abelardo? Bueno, Abelardo lo ha venido diciendo desde la campaña y es una de sus obsesiones trabajar para conquistar los corazones de aquellos que votaron por las otras opciones y por las otras candidaturas. ¿Y eso cómo se hace? Yo diría que es fácil porque no es otra cosa que la voluntad que no tuvieron los gobiernos anteriores, no solamente el gobierno de Petro, que fue un desastre. Antes de del gobierno de Petro, los otros gobiernos tampoco le entregaron al ciudadano lo que necesita para poder estar en comunión con su gobierno y con las políticas públicas. De manera tal que ahora lo que vamos a hacer y lo que Abelardo ha dicho es que va a gobernar para todos, pero especialmente para acortar esa brecha social y esa emoción de tristeza y hasta de casi que odio que se tiene frente al establecimiento de unos ciudadanos que han sido abandonados por parte del Estado durante décadas. Y eso hay que remediarlo. Y eso solamente se remedia gobernando de manera transparente, sin corrupción y pensando en resolverle los problemas a la gente en su inmediato metro cuadrado. Seguridad, agua, alcantarillado y por supuesto mejorar la economía para que todos puedan tener mejores ingresos. Es un tema de voluntad política del mandatario. ¿Cuál cree que debe ser el primer símbolo político que envíe el nuevo gobierno para demostrar que llegó el cambio? Hombre, varios, y si tú te das cuenta anoche en la primera locución presidencial, vas a tener varios de esos símbolos. Lo primero, el presidente empieza a comunicarse directamente con el pueblo y lo hace a través de sus redes sociales, que fue en donde nació esa unidad entre el pueblo y el candidato. Número dos, el presidente Abelardo va a ser el primer empalme territorial en la historia del país. Se va a ir región por región a hacer un empalme directamente con gobernadores y alcaldes para poder directamente, sin intermediarios, entender cuáles son las necesidades que durante estos 2 años y medio no resolvió el gobierno de Petro y poder achicar esa grieta y poder a partir del 7 de agosto empezar a hacerlo. Es decir, ahí están los símbolos, como dicen las escrituras, el que quiera ver, que vea. ¿Qué cree que murió definitivamente en la política tradicional en Colombia? Uy, esa sí es una pregunta difícil porque yo siempre he dicho que en la política nunca hay muertos, siempre pueden resucitar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un trabajo del día a día para definitivamente dejar atrás las prácticas corruptas, los acuerdos en los cócteles por debajo de la mesa, en los partidos políticos y en el bogocentrismo que tanto daño le han hecho al país. Eh, Esperamos que podamos dejar atrás todo eso, pero hay que tener mucho cuidado porque el régimen y el establecimiento nunca acepta la derrota y siempre quiere volver a reciclarse. Así que hay que estar
muy atentos en el día a día en la ejecución del gobierno para no dejar que eso vuelva a permear la política en el país. En un momento creímos que las redes sociales iban a hacer la gran transformación, Carlos. La inteligencia artificial cambiará definitivamente las campañas electorales más que las mismas redes sociales. El primer cambio tecnológico grande que existió para la política, y no me voy atrás en los siglos, fue la radio. Después vino la televisión, que también transformó totalmente la manera de hacer política. Es famosísimo aquel debate entre Nixon y Kennedy que le dio la vuelta a una realidad de cómo se manejaba la política que antes se hacía con la radio. Después vino el mundo digital y vinieron las redes sociales y obviamente ahí también hubo un brinco tecnológico de evolución en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo con la tecnología. Y esta fue la primera campaña en donde la inteligencia artificial empieza a jugar un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la política. Pero yo les quiero decir una cosa y es, el tema de la inteligencia artificial no es superficial viendo las fotos, las imágenes o los videos que se crean con inteligencia artificial. Eso es apenas lo que se puede ver. Lo que realmente hicimos fue la utilización de la inteligencia artificial para poder tener una lectura a diario, en tiempo real, 360 grados de toda la realidad que estaba rodeando a la sociedad colombiana en medio de la campaña y cómo impactaba a cada uno de los candidatos y cómo cada una de las campañas se iban moviendo. La inteligencia artificial es mucho más profunda que los programas que sirven para hacer videos. ¿Qué pesa hoy más, Carlos? ¿Las encuestas, el territorio o los algoritmos? Te lo parto en tres y te explico cada una. Las encuestas en Colombia fueron las grandes derrotadas, las viejas encuestas, porque esas encuestadoras, Inbamer, Guarumo, Centro Nacional de Consultoría, pertenecen al establecimiento y fueron siempre unos instrumentos para inflar candidaturas y dejar sobre los medios de comunicación y ante la opinión pública a unos candidatos que previamente eran inflados por el establecimiento. ¿Qué ocurrió en esta elección? Pues que los derrotamos y aguantamos y pudimos demostrarle al país que ese viejo método de las encuestadoras es un método que ya no funciona más porque el pueblo colombiano y porque el pueblo en general no es tonto y no cree en esos engaños de las viejas encuestadoras. Eso sí, hay nuevas maneras de hacer mediciones, las maneras digitales, las maneras modernas, pero sobre todo las maneras transparentes. Así que las encuestas seguirán siendo muy importantes, pero quitémonos el cassette de esos viejos dinosaurios que lo que hacían era manipular a la opinión pública a través de encuestas para poder inflar candidaturas. Número uno. Número dos, cuando tú me dices si el algoritmo pesa, pues por supuesto que pesa y pesa muchísimo, porque la nueva manera de comunicarse, pues no es otra cosa que el mundo digital y el mundo digital funciona a través del algoritmo. Así como hace unas décadas lo que había en Colombia eran unas suscripciones a unos medios tradicionales que llegaban por debajo de la puerta cada 8 días, porque esa era la única manera que había para distribuir la comunicación, y bueno, por las ondas radiales o por las concesiones de televisión, pues resulta que hoy la manera en cómo se entrega la información está dominada por el algoritmo. Y el que domina el algoritmo y domina la narrativa, domina el mercado de la comunicación. Así que el algoritmo es fundamental. Pero eso no es, digamos que, una cosa por allá etérea que se la inventan los brujos. Tanto vendedor de humo que existe por cuenta de la ignorancia digital que permea la política ha hecho que se haya prostituido el uso de la estrategia digital y que obviamente nadie crea en ella. El algoritmo es eso, es matemática, es ciencia pura. Lo que hay que hacer es entenderlo para poderlo masterizar. Y lo otro que es importante, hermano, es que la calle, el mundo real es insustituible.
si bien es cierto, la batalla política se libra hoy en las pantallas de los teléfonos celulares, eso tiene que salir al pueblo, tiene que salir a la calle, eso tiene que desbordar la realidad para que podamos hacer una comunión perfecta entre la calle y el algoritmo y obviamente las encuestas, pero las reales, no las manipuladas del viejo establecimiento. En época de mundial le voy a hacer un paralelo. Siempre se imponen estrategias, el 4-3-2-1, el 4-3-1, el 4-4-2, y eso después que logran el campeonato mundial, se imponen durante los 4 años siguientes como un modelo a seguir en todo el mundo. Después de esta victoria con Abelardo de la Espriella, ¿cuál cree que será el legado que deja este modelo estratégico para la política colombiana, para América Latina y para el mundo hispano, Carlos? Pues yo creo que el legado tiene que ser uno solo, más que cualquier otra cosa, y es pensar por fuera de la caja. Pensar en que toda campaña es distinta, que cada realidad es diferente y que hay que salir a innovar. No existe un método único para triunfar. Todos los partidos hay que jugarlos de manera distinta porque cada rival tiene unas estrellas y tiene una alineación distinta y se juegan en canchas diferentes. Entonces, creo yo que uno debe partir de unos principios generales en donde está de primero escuchar al pueblo, escuchar al ciudadano y a partir de ahí diseñar la estrategia que en el momento histórico y en la sociedad correspondiente se requiera para poder triunfar en esos partidos que hay que salir a jugar. Entonces, creo que básicamente el legado debe ser pensar siempre por fuera de la caja y escuchando siempre al pueblo. Déjense de escuchar a tanto vendedor de humo y a tanto experto que lo único que hace es ensuciar la conversación y no dejar escuchar al único que es sabio en esta película de la política, el pueblo y el ciudadano, que es al único al que se debe el político en campaña. Después que usted impuso este modelo de estrategia y que ha sido exitoso, ¿qué enseñanza espera que estudien las futuras generaciones en el tema de estrategia cuando analicen esta campaña dentro de 10 o 20 años? Hombre, muy difícil ponerme en retrospectiva, pero yo lo que creo es que aquí lo más importante es darle un estatus a la profesión de estratega y pedirle a todos los que se vayan a inclinar por ejercer este oficio que lo hagan de manera disciplinada y científica, que le puedan decir al mundo que aquí no hay más vendehumos, que aquí lo que hay es una ciencia que está esperando de manera ávida para que lleguemos personas a leerla y a ejecutarla con total transparencia y por fuera de tanta venta de humo y de tanta especulación que existe en este mercado. De verdad que interesante, importante esta invitación que usted ha aceptado de parte de nosotros. Quiero cerrar con unas preguntitas, con unas respuestas cortas. Ejemplo, ¿la campaña ganó por estrategia o por el momento político? Ganó por el candidato y la estrategia. ¿Cuál fue la decisión más impopular que usted tomó, o que la campaña tomó, o que el candidato tomó? Decirle no a la consulta de los de siempre. Existe la campaña perfecta, Carlos. Existe la campaña perfecta, la que acabó de ganar en las urnas el pasado 21 de junio. ¿Qué vale más? ¿Un buen candidato o una buena estrategia? Lo uno y lo otro son un complemento sine qua non, simbiosis entre candidato y estrategia. Define en una sola palabra a Abelardo de la Estrella antes de ser presidente y otra ahora que es presidente. Genio, antes y ahora. Carlos Suárez. Lo dije al principio y lo repito, lo conocemos hace rato, nada nos sorprende
Esto simplemente fue un ejercicio que hizo final después de construir muchas cosas. Y un día sentado en un restaurante en Montería, no lo olvido, Carlos, usted me mostró el video del triunfo que tuvieron en un proceso judicial sobre unas comunidades de Cerro Matoso y cómo esa gente agradeció y hacía una cantidad de cosas. Y ese día me dijo usted, Abelardo de la Espriella algún día va a ser presidente. Me quedé mirándolo nada más. Me miraste escéptico y mira dónde llegamos. De verdad que felicidades. Sé que nosotros lo copiamos así. Es un modelo de estrategia que todos sabían que existía, todos le temían, usted le apostó y hoy ha impuesto una moda. Gracias, Carlos, por estos minutos que nos ha regalado. Muchas gracias, Juan, y recuerda que estamos firmes por la patria. Firme. El programa de la noche en el Caribe colombiano. Anochecer Caribe con Juan César Díaz Buelvas.